En derecho hay pocas cosas que nos queden grabados a fuego una vez fuera del memorizatorio que resultan ciertos exámenes. En mi caso, una de ellas es la definición de delito, acción típicamente antijurídica y culpable. Pero lo que a veces los abogados callamos es que muchas veces estas definiciones son una enumeración de requisitos. Y cuando estos requisitos no se dan, es lógico saber qué pasa. Eso es inimputable, hermano. En 10 días salí. Pero no es tan fácil como a algunos les gusta pretender o hacernos creer. Por eso, en este desafío por desmitificar un poco la profesión y los tipos penales, es que está esta edición especial de La Escena del Crimen, en la que veremos los elementos del delito y sus excepciones. La acción constituye el aspecto tangible y sustancial del delito. Es el verbo, es el hecho. Más allá de los debates doctrinarios, podemos definirla como la actividad corporal humana manejada por la voluntad del autor que la vida con sentido. Tiene varias modalidades. Comisión, actos positivos del individuo necesarios para violar la norma. Digamos, un asesino serial zombificado que asesina de un machetazo. Omisión, quien deja de hacer algo que la norma ordena. Puede ser por una situación de hecho. Sumado a la no realización de la actividad mandada, digamos la responsabilidad de los guardavidas en el caso de la muerte de dicho asesino zombificado. O comisión por omisión, un delito de resultado típico mediante omisión. El mejor ejemplo es el de otro famoso protagonista de películas de terror, el famoso John Kramer. Y sí, es homicidio, no importa lo mucho que las cintas planteen ese debate. ¿Cuáles son los principales eximientes o eliminatorios de este elemento del delito? Hay 3 ejemplos. La fuerza física irresistible, un movimiento en el que el sujeto no domina la acción, sino que es utilizado como cosa. Los movimientos reflejos, esto es, actos espontáneos o provocados, que no son expresión de la voluntad del autor. Y los estados de absoluta inconsciencia, a los que se llega sin participación de la voluntad. Veamos más adelante lo controvertido de esta situación. Por ahora, cualquier película con temática de posesiones cuadraría, ¿no? El siguiente elemento es la tipicidad, lo que es en mayor o menor medida la existencia de un delito que encuadre el hecho, la identificación de una conducta con la prevista en alguna figura del delito. Y su contracara es la ausencia de tipicidad, nulla poene sine lege, como dirían los romanos. Toda acción que no reúna las características contenidas en alguna figura penal o en un tipo penal no es delito. Esto puede darse por una variedad de motivos, incluyendo la inexistencia de una figura penal para tal hecho, aunque no esté penado por ley o porque directamente no esté comprendido, o la ausencia de algún elemento específico requerido en la figura como el mejor ejemplo. Continuando con la definición, sigue la antijuridicidad, un hecho que pone en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Estos son los bienes jurídicos protegidos, la vida, la propiedad, el orden, etc. Básicamente, los títulos de los capítulos. Del otro lado encontramos las causales de justificación, determinadas situaciones de hecho y de derecho que excluyen la antijuridicidad del actor. No es fácil, la acción tiene que recorrer todas las exigencias objetivas, tanto del tipo penal como del fundamento de la justificación. Pero si en la acción lo hace, es una acción de acuerdo a derecho. Los ejemplos nos parecen razonables. El cumplimiento de la ley, rige antijurídica la conducta de alguien quien actúa en cumplimiento de un deber o de las funciones de su autoridad. Ojo, esto no debe confundirse con la llamada obediencia debida, lo cual no exime de responsabilidad. Es ejemplo la muerte de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes a manos de Clarice Sterling, pero si el ejemplo raya muy cerca de la legítima defensa, puede ser la escena de cierto cazarrecompensas en un lejano oeste. Esa era la ley en todo caso. El ejercicio legítimo de un derecho. Pues lo que la ley obliga a hacer y no lo que prohíbe, hay una zona de actos que cualquiera puede hacer. Y estos no pueden ser impuestos o prohibidos, y mientras no se recaiga en un abuso del derecho, son válidos. La defensa legítima, que es tan compleja y llena de asteriscos que merece un video aparte, pero que, simplificadamente, puede entenderse como reacción necesaria para evitar la lesión ilegítima no provocada de un bien jurídico actual o inminentemente amenazado por la acción de otro ser humano. Y el estado de necesidad, una situación de peligro actual para intereses protegidos por el derecho, solo evitable violando los intereses protegidos de otros. Es el perfecto ejemplo el visto en las películas apocalípticas, cuando una persona entra a una casa o roba un auto para escapar del fin del mundo. La culpabilidad es el conjunto de aquellos presupuestos que la ley fundamenta la reprochabilidad de la conducta jurídica. Tiene 2 formas, dolo y culpa, pero su interpretación y los distintos tipos que concluyen también merecen un análisis a realizarse en otro video. Por ahora lo importante entender es lo siguiente. Actúa dolosamente quien sabe lo que hace, como por ejemplo un asesino serial de niñeras. Obra con dolo quien en el momento de la acción se representa un resultado criminoso como cierto, probable o posible, que quiere o acepta, pues su producción no lo detiene en su obrar. Por otro lado, la culpa es la falta de previsión de un resultado típicamente antijurídico que pudo y debió haberse previsto lograr. El mejor ejemplo es el de la muerte de Marvin en Pulp Fiction, a causa de un Vincent Vega que no sabe cómo manejar un arma de fuego en un auto cerrado. ¿Qué elimina la culpabilidad? Más allá de una docena de propuestas por la doctrina que son debidamente rechazadas por la ley, como la ebriedad o la evidencia debida, son, en primer lugar, el error esencial e inculpable.
Un error que impide al autor comprender la naturaleza criminosa del acto que realiza y en el que incurre no obstante haber puesto la normal diligencia requerida por los hechos. Es un ejemplo de esto la situación presentada en La Quinta Ola o en Black Mirror en Hombre contra Fuego. En ambos casos, una persona es convencida de lo que hace es lo correcto por parte de un grupo militarizado y sus enemigos son mostrados como alienígenas en un caso y como zombies ante ellos en el otro. No es hasta que se quintan los implantes incorporados que nota que sus víctimas son otros humanos. No había notado que eran tan parecidas. Asterisco, esto también puede ser una eximiente putativa de exclusión de pena, caso que un sujeto crea actuar de un modo legítimo suponiendo por error protegido alguna causal de justificación. La coacción, pues no actúa culpablemente quien lo hace bajo amenaza de sufrir un mal grave e inminente por parte de un ser humano. Perfecto ejemplo, la trama de Máxima Velocidad del 94, donde Jack Traven se ve obligado a manejar un colectivo lleno de pasajeros a una velocidad mínima de 80 km por hora para evitar que una bomba en el autobús explote. Toda la destrucción que se produzca durante la cama no es responsabilidad de Jack, ni tampoco de Annie Porter, la conductora. La imputabilidad o punibilidad es el último elemento que algunos actores agregan a la definición. No son lo mismo, pero ambos apuntan al mismo concepto de responsabilidad penal, la posibilidad de que sea puesto a cargo de un individuo el delito y sus consecuencias. Ahora, ¿cuándo alguien es verdaderamente imputable? En primer lugar, cuando se encuentra la persona en insuficiencia o alteración de las facultades mentales, que impliquen comprender la criminalidad del acto. Perfecto ejemplo, la muerte de Bob Erdwell a manos de Bob Bradley en Matar a un Ruiseñor. Más allá del argumento de la legítima defensa o de la voluntad de Scott Oyen de no perseguirlo, está claro de tratarse de un juicio contemporáneo, Bo Bradley difícilmente podría ser categorizada como una persona con plenas facultades y conciencia de sus actos. La última de ellas es mencionada en el famoso video, el estado de inconsciencia temporal, clave en el temporal para marcar la diferencia con el vicio de la acción. Se requiere una profunda alteración de la conciencia cuya magnitud está determinada por la incapacidad de comprender la naturaleza criminosa del hecho que se realiza. Ahora, ¿cuál es el comportamiento descrito por el sujeto causal de inimputabilidad? De ser genuino, pero el hecho de que el modus operandi está descrito con exactitud lo haría recaer en un exceso de legítima defensa como poco y en un homicidio premeditado como máximo. Y por eso es que precisamente no se tiene que seguir el consejo legal de gente que sale hablando en la tele. Sí, eso también me incluye. Independientemente del título habilitante, no existen recetas absolutas en el derecho. Es un estudio de caso, caso por caso. Estas reglas, si bien existentes y enumeradas, son solo parámetros, pero no todo caso que parezca caer en una va a hacerlo automáticamente.